Integrar CAN bus en cualquier vehículo tiene posibilidades infinitas. La ventaja de utilizar todo esto, y por lo que yo creo que a ti te puede interesar aprender todo lo que sean sistemas de protocolo CAN, es que el ahorro de cableado y la posibilidad de modificación de un sistema con un coche con CAN bus son muchísimo más amplias, son muchísimo más rápidas y son muchísimo más fáciles de hacer que en un vehículo convencional. Entonces, las posibilidades y ventajas del CAN bus son enormes, enormes. Y es precisamente por lo que estamos aquí, para llegar a entender todo esto. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Pues ya que nos vamos a meter con temas de electrónica y visto así puede acojonar un poco, vamos a empezar por la base. Vamos a empezar desde qué es CAN bus, aunque ya lo cubrimos en un capítulo ya hace bastantes años, pero vamos a empezar desde lo cerísimo, como si no supiésemos nada absolutamente de CAN bus. Vamos a ver temas de la comunicación básica entre unidades electrónicas, que son los bits, los bytes, que es el sistema binario, el hexadecimal, el decimal, y vamos a ver temas de codificación que se llama codificación endian, ya que una vez hemos entendido cómo es la base de la comunicación electrónica entre unidades del coche, después vamos a ver qué puede haber ahí de diferente a la hora de transmitir datos entre unidades por todo el sistema CAN bus. Petrohead, un momentito, antes de continuar. Este vídeo está patrocinado por MasterD, y como sé que es una formación técnica en automoción candela en rama y te puede interesar, te espero al final del vídeo. Bueno, Petrohead, una vez visto así en manera general qué es lo que vamos a ver en este y próximos capítulos, el sistema CAN bus y cuáles son sus ventajas, tenemos que empezar por lo básico, basiquísimo. Aquí lo que solemos hacer siempre es intentar abarcar todos los temas desde su base para así poder comprender todo lo que viene a continuación de la manera más clara posible. Entonces, ya que el CAN bus es un sistema de comunicación digital entre diferentes unidades, tenemos que entender primero cuál es la base de ese tipo de comunicación. ¿Qué es esto de aquí? Son señales digitales, es decir, son ceros y unos. Y además ceros y unos, que eso, para que te vaya sonando, es un sistema binario que después se acorta en un sistema hexadecimal, que es lo que verías aquí en el osciloscopio este, ya te está leyendo directamente mensajes en hexadecimal, pero nosotros lo que utilizamos es la base decimal. Entonces tenemos que entender primero cómo funciona, cómo se comunican las unidades, para poder entender qué es lo que hay en cada uno de estos mensajes y su comunicación, porque es como si yo hablo español y el de ahí al lado habla inglés y no tengo ningún sistema para poder traducir los mensajes. Ahora lo vamos a ver, pero tú, el sistema que estás acostumbrado a utilizar es el sistema decimal. Es decir, ¿tú cómo cuentas? De 0 a 10. Pero esto utiliza un sistema binario que va de 0 a 1 y después también se resume en un sistema hexadecimal que tiene 16 valores. Entonces, tenemos que llegar a entender qué es lo que ocurre aquí, la base de lo que ocurre en este tipo de mensajes, para después entender esos mensajes, modificar esos mensajes e implementar mensajes nuevos. Petrohead, como te comenté, vamos a empezar desde lo básico, que son los sistemas de numeración decimal, hexadecimal y binario. Todo esto puede que ahora no le veas mucha relación con todo esto, pero esto es la base de todo lo que vamos a ver a continuación en este y próximos capítulos. Entonces esto es fundamental entenderlo sí o sí. Para ilustrar todo esto voy a utilizar diferentes ejemplos con número de cilindros de motores para que así, también acompañado por este S54B32 que va a ser el motor de aquel coche de allá al fondo, que este tiene 6 cilindros, pues utilizaré una serie de ejemplos para que todo esto lo veamos de la manera más clara posible. Entonces, vamos a ver qué significa que un sistema esté basado en el sistema de numeración decimal, hexadecimal o binario. Estos son diferentes sistemas de numeración y el que te sonará seguro sí o sí porque lo utilizas todos los días y a todas horas es el decimal. Lo que es un sistema de numeración es el sistema que utilizamos para contar diferentes números. Y para tener un sistema decimal, un hexadecimal y un binario, la diferencia entre ellos es que la base de ese sistema de numeración es diferente. Tienes 10 deditos, 10 dígitos diferentes con los que contar diferentes números y utilizar una serie de combinaciones de todos ellos para contar números más grandes. El sistema decimal, es decir, que tiene base 10, seguramente te suene del colegio, significa que tiene 10 dígitos diferentes desde el 0 hasta el 9 para que con una combinación de todos ellos poder contar diferentes números. El sistema hexadecimal, a diferencia del decimal, en vez de tener 10 dígitos, tiene 16 dígitos. Del 0 al 9
y de la A a la E de España. Y en cambio el sistema binario, la base es 2 dígitos y tiene un 0 y un 1. Eso es lo que utiliza el lenguaje máquina, es decir, los ordenadores, que muchas veces lo transforman a esto y nosotros también, para intentar entender este tipo de cosas, lo transformamos a esto. La base del sistema de comunicación del CAN bus se basa en esto, en el sistema binario, el sistema de comunicación entre ordenadores. Por eso tenemos que entender esto, para que después podamos llegar a interpretar lo que se transmite por ahí. Y para ponerte un ejemplo, para que todo esto quede claro, veamos lo siguiente. Imagínate que tenemos dos motores. Tenemos este, que es el S54B32 de ahí atrás, de 6 cilindros. Y tenemos un segundo motor, que es el de un Lamborghini Diablo, por ejemplo, que es un V12. Apenas no tener por aquí ninguno. Si entendemos cómo contamos nosotros el número de cilindros, entenderemos cómo funciona un sistema numérico y por lo tanto entenderemos cómo funciona cualquier sistema numérico. ¿Por qué sabes que esto tiene 6 cilindros? ¿Y por qué lo puedes representar con la numeración típica que utilizamos con la manita? Porque lo que tú quieres contar es menor, es decir, este 6 es menor que la base del sistema numérico, que en este caso es el decimal. Que como te comenté antes, el sistema decimal tiene los dígitos desde el 0 hasta el 9. Pero entonces, ¿por qué cuando vamos a contar un V12 sabemos que es 12? Pues ¿cómo contamos el número de cilindros utilizando el sistema decimal? En este motor de aquí atrás, que es un 6 cilindros, dentro del sistema decimal que contamos de 0 a 9, es decir, un total de 10 dígitos, sí que tenemos uno de los dígitos que nos representa el número que estamos buscando, que es el 6. Ahora, para que te vaya sonando, realmente tú lo que estás haciendo con este 6, y por lo que sabes que es un 6, es porque en la primera posición de la base del sistema decimal, que es un 10 elevado a 0, que es un 1, multiplicas esa base por el dígito que te representa ese número en concreto, que es un 6. Realmente cuando tú estás contando el número 6, es 6 veces 10 elevado a 0, que es 1, es decir, 6 por 1 es 6. Y lo mismo ocurre con el V12. Lo que pasa es que, a diferencia del caso del 6 cilindros, es que cuando tú tienes 12 cilindros, no tienes 12 dígitos en el sistema decimal. Entonces, ¿cómo lo representas? ¿Por qué es un 12? El número 12, realmente lo que tú estás haciendo es, una vez 10 elevado a 1, que es 10, más 2 veces 10 elevado a 0, que es 2. 10 más 2, 12. ¿Vale? ¿Se ve? Esto puede que te suene del colegio, que tienes que multiplicar el dígito por su base y sumar el resultado para obtener el resultado final. Vuelvo a repetir, si quieres contar 12 en el sistema decimal, como no tienes 12 dígitos, sino que tienes 10, lo que tienes que hacer es multiplicar cada dígito por la posición de su base. ¿Cómo sería la suma de los cilindros de ambos motores? Si tuviésemos la suma de esos dos motores metidos en un coche, 18 cilindros, tendríamos el número 18, que realmente en la base decimal, que es lo que estamos acostumbrados todos, serían 8 veces 10 a la 0, que es 1, más una vez 10 elevado a 1, que es 10. 10 más 8, 18. Vale, pues vamos a hacer esto mismo, pero con el sistema hexadecimal. Pues vamos a ver ese mismo ejemplo, pero con el sistema hexadecimal. Sistema hexadecimal. Tenemos 16 dígitos posibles para representar valores, para representar números, que van desde el 0 hasta el 9 y desde la A hasta la E, siendo el 0 normal y la E como si fuese nuestro 15, es decir, podríamos representar hasta un total de 16 dígitos con la base. Si quisiésemos representar el número 6 en hexadecimal con el número de cilindros de ese motor de ahí, ¿qué es lo que haríamos? Como el 6 está dentro de la cantidad de dígitos que tenemos disponible para representar un número, podemos representarlo directamente con el 6. ¿Pero por qué es 6 y no otro? Porque si cogemos ese dígito 6 y lo multiplicamos por la base elevado a 0, que es 16, elevado a 0, que es 1, y lo multiplicamos por el dígito 16 elevado a 0, 1, más, si representamos ese número 6 en la base hexadecimal, que es 16, ¿qué tenemos? 16 elevado a 0, que es 1, multiplicado por el número de veces que tenemos el número, que es 6.
1 por 6 es 6. Y dices, coño, ¿se representa igual en hexadecimal que en decimal? En este caso, sí, pero ahora veremos cómo distinguirlos. Entonces, cuando tenemos el V12, ¿cómo hacemos para representarlo en sistema hexadecimal? Como es menor que la base, tenemos un dígito posible para representar el número 12. ¿Y cuál es? Si hemos dicho que en el sistema hexadecimal vamos desde el 0 hasta la E, siendo el 0 el 0 y la E el 15, ¿cuál es el 12? Hasta 9, A es el 10, B 11, C 12. Te lo marco aquí, del 1 al 9, 10, 11 y 12. La 12 corresponde a una C de casa. Y sabemos que es el 12 porque si multiplicamos ese C por su base, que tendríamos 16 elevado a 0, que es 1, por C, que es 12, 12 por 1, 12. Pero claro, ¿qué ocurre cuando, como la vez anterior, sumamos los cilindros de los dos motores? ¿Cuántos cilindros tendríamos? 12 más 6, 18 cilindros. Pues Petrohead, el número 18, si sumamos en base decimal, si sumamos los 12 cilindros de uno más 6 cilindros de otro, son 18 cilindros. ¿Cómo representamos ese 18, que es un número mayor al número de dígitos que tenemos para representar el sistema hexadecimal? ¿Cómo lo representamos? Pues está exactamente igual que con el sistema decimal. En hexadecimal, el 18 realmente es un 12. ¿Por qué? Porque el número 12 en hexadecimal lo que significa es 2 veces 16 elevado a 0, que es 1, más una vez 16 elevado a 1, que es 16. 16 más 2, 18. Claro, pero tú ahora cuando estás viendo aquí un 18 en decimal o un 12 en hexadecimal, ¿cómo sabes cuál es cuál? Pues la manera de representar un número en sistema hexadecimal para que no haya confusiones es la siguiente. Para representar un número en sistema hexadecimal y que todo el mundo sepa que es en hexadecimal, y lo verás cuando veamos la decodificación del CAN bus utilizando un osciloscopio o un software, vas a ver que puedes transformar todos esos mensajes binarios que veremos después en hexadecimales para cortarlos. Siempre lo vas a ver representados con un 0x delante del número. Entonces, un 6 en decimal, en hexadecimal lo verías como un 0x6. Un 12 en decimal lo verías como un 0x12 en hexadecimal. Y un 18 en decimal lo verías representado como un 0x12 en hexadecimal. ¿Sí? ¿Se pilla? Ahora, de todas formas, no hay que preocuparse porque realmente esto que estamos viendo, tú a la hora de la verdad, cuando estemos metidos en el CAN bus ahí de lleno, tú no vas a tener que hacer conversiones directas entre decimal, hexadecimal y binario, como veremos después, pero sí que está bien a la hora de saber prioridades, de saber cómo interpretar mensajes y demás. Todo esto es fundamental porque es lo que vas a ver tanto en el osciloscopio como en el software que utilizaremos más adelante. Esto es como sumar, dividir o multiplicar. Puedes hacerlo con la calculadora del móvil, correcto, pero lo suyo es aprender a hacerlo antes manualmente. Y de todas formas no te preocupes, porque herramientas de conversión como estas las hay online, incluso la calculadora de Windows, cuando la pones en modo programador, o sea, si pones un número te da automáticamente la conversión a decimal, hexadecimal y binario. Pero bueno, visto hasta aquí decimal y hexadecimal, vamos a ver estos mismos ejemplos pero con el sistema binario, es decir, ceros y unos, lenguaje máquina. Pues bien, para ver los ejemplos anteriores, pero el sistema binario, vemos esto de aquí. Empezamos por el sencillo. Y te digo, todo esto no te lo saltes porque si no después no vas a entender una mierda. El sistema binario. 2 dígitos posibles para representar un número, el 0 y el 1. Es en lo que se basa la comunicación de todo sistema electrónico, ordenadores, centralitas de motor, lo que sea. Por eso es tan fundamental entenderlo, porque tú lo que vas a ver en la señal del CAN bus son ceros y unos. Ceros y unos, nada más. Después eso lo transformaremos en diferentes sistemas numéricos para entenderlo, pero la base es el sistema binario. Por eso quiero explicarte esto. ¿Cómo representamos el número 6 en sistema binario? Por el 0110. Y dirás, ¿what? Es el mismo método que hemos utilizado hasta ahora. El número 6 representado como 0110, ¿por qué es ese número? Te lo muestro.
El número 6 es el 0110 representado en binario por lo siguiente. El mismo sistema que hemos visto antes. Ponemos la base elevada a los diferentes números según vayamos teniendo unidades, decenas, centenas, centenares, etcétera, como teníamos en el sistema decimal. Entonces, para representar un 6, ¿cuántos números posibles podríamos representar con solo dos dígitos, el 0 y el 1? Como máximo 2. Esto se basa en lo siguiente, por eso teníamos en el sistema decimal, lo viste en el colegio, unidades, decenas, centenas, millares, etcétera, etcétera. Esto de las unidades, decenas, centenas, etcétera, que veíamos antes, es lo mismo con el sistema binario. Para representar un número 6 en binario tenemos que representar 4 bloques en el sistema binario como hacíamos con el sistema decimal. Ahora te pondré un ejemplo. Entonces el número 6 sería 0 multiplicado por 2 elevado a 0, que es 1, 1 multiplicado por 2 elevado a 1, que es 2, 1 multiplicado por 2 elevado a 2, que es 4, y 0 multiplicado por 2 elevado a 3, que es 8, con lo cual 8 por 0 más 4 por 1 más 2 por 1 más 1 por 0, 4 más 2, 6. Y dirás, hostia, esto me acaba de volar el puto cerebro. Tranquilidad. Te pongo el siguiente ejemplo en decimal que lo vas a ver mucho mejor. Imagínate que en decimal quieres representar, tal como hemos visto antes, el número 3234. Claro, en el sistema decimal, ¿cuántos dígitos teníamos como máximo? 10. Con lo cual, para representar el número 3234, ¿qué tendríamos que hacer? 4 por 10 a la 0, más 3 por 10 a la 1, más 2 por 10 a la 2, más 3 por 10 a la 3. Que eso, en números, sería 3000 más 200 más 30 más 4. 3234. Pues con el binario pasa exactamente igual. Es el mismo concepto. Lo que pasa que en vez de en base 10, con 10 dígitos, lo hacemos en base 2, con 2 dígitos. Pues ahora visto esto, ¿cómo representaríamos el número 12 en binario? Al tener 12 cilindros en este motor V12 en binario, pues el resultado es el 1100. ¿Por qué? Mismo sistema que en la vez anterior. Lo ponemos en las bases elevado al número que corresponda según unidades, decenas, centenas y demás, y hacemos la suma. 1100 es 1 por 2 a la 3, que es 8, más 1 por 2 elevado a 2, que es 4, 0 y 0. 8 más 4, 12. Pero fíjate una cosa, porque tenemos, para representar un 12 en decimal, tenemos que poner 4 dígitos en binario, 1100. Pero para representar un 18 en decimal, tenemos que utilizar 5 dígitos en binario. ¿Por qué es eso? Si tú haces el número de combinaciones posibles con 4 dígitos en binario, puede darte un máximo de 16 números posibles. Para representar más allá de eso necesitaríamos añadirle otra unidad más, pues eso, unidades, decenas, centenas, millares, decenas de millares, etcétera, etcétera, al igual que hacíamos en decimal. Pues para representar un 18 el resultado sería de la suma de los dos motores 10010, es decir, 5 dígitos en binario, que sigue el mismo principio. 1001. Pues el 18 en binario se representa de la siguiente manera: 10010, por lo que comentaba antes, porque si solo utilizásemos 4 dígitos, como en el caso del 12, no llegaríamos a representar el 18. Y el sistema es siempre igual. Tenemos 2 elevado a 4, que es 16, multiplicado por 1 más 0, 0, 2 elevado a 1, que es 2 por 1, que es 2, más 0, 16 más 2, 18. Pero ahora te pregunto una cosa. Si yo viese, por ejemplo, en el caso del 12 o del 18, este número puesto así, 10010 o 1100, ¿cómo puedo diferenciar si ese es un número en base decimal o en base binaria como lo que me saca el coche en el CAN BUS? Fácil. Pues para identificar si un número está en decimal, lo que se suele hacer es ponerle un prefijo con el número 0 y la letra B de Barcelona. 0B1100. Así puedes diferenciar si esto, en vez de ser un 1100, es un 0B en binario que corresponde a un 12. Y lo mismo ocurre con el 18 o cualquier otro número que pongas en binario. Si tú ves delante de un número 0B y está todo seguido de ceros y unos, sabes que es un número en base del sistema binario.
Pero como te digo todo esto, no te preocupes porque no hay que romperse mucho la cabeza, porque conversiones de estas hay mogollón. Pero todo esto lo usaremos más adelante cuando hagamos ingeniería inversa a la hora de coger mensajes CAN bus de vehículos con un sistema CAN bus ya implementado y los interpretemos y los convertamos a hexadecimal, veamos cómo lo ha codificado este fabricante, cómo lo ha codificado este otro, etc. Así que esto, que ahora mismo te parece una gilipollez, sí tiene aplicación práctica y verás que tiene su importancia en próximos capítulos. Y recuerda, conversiones de estas lo más fácil es o tirar de Google o cogerte la calculadora de Windows, ponerla en modo programador, meter el número y ya te da ahí la conversión directa entre decimal, hexadecimal y binario. ¿Sí? ¿Alguna duda con todo esto? Si tienes alguna duda, porfa, déjanosla ahí abajo en los comentarios. Petrohead, una cosita antes de que te vayas. Todo esto que estamos contando aquí, todo lo que hacemos en el canal, toda esta formación técnica gratuita que nosotros hacemos, como sabrás, no está arreglada. Es decir, tú aunque te veas los vídeos de Petrohead Garage, nadie te va a dar un título en el que, oye, certifico que Menganito sabe cómo utilizar el osciloscopio o sabe la electricidad básica. No vas a tener con estos vídeos ningún título oficial que te permita dedicarte al mundo de la automoción. Pero con MasterD, que es el patrocinador de estos vídeos, sí puedes. MasterD tiene una serie de cursos de formación técnica de automoción que están muy canela en rama. Ya sea desde mecánica, electromecánica, vehículos híbridos y eléctricos, puntos de recarga de automóviles, etcétera, etcétera. Además en una modalidad presencial y online para que así tú puedas compaginar otras actividades, otro trabajo, otros estudios con estos estudios para después tener la posibilidad de sacarte certificaciones oficiales que eso después te permita dedicarte profesionalmente al mundo de motor si es lo que tú quieres. Esos cursos nosotros los hemos hecho y te digo que están muy guay. Entonces, si quieres dedicarte al mundo de la automoción o quieres saber más sobre todo esto y tener titulación oficial, te animo a que ahí abajo pinches en los enlaces de los cursos que te interesen, tú le eches un ojo al temario y si te cuadra, que les des sus datos ahí en solicitar información, porque ellos te mandarán toda la información necesaria de cada curso que te interese, tú les contarás el objetivo a donde quieres llegar, tus necesidades y así entre todos cuadraréis si ese curso está destinado para ti. Porque no mola. Sí, o porque estamos enfermos.